Hola, muy buenos días y bienvenidos al Círculo a primera hora en esta mañana de viernes, día 26 de octubre. Mañana fresquita como la de ayer. 9 grados de temperatura tenemos en estos momentos en el centro de la capital. Cada vez son más los expertos que, sin poner en duda la existencia del cambio climático, empiezan a poner en tela de juicio sus causas y sus efectos. Ya saben ustedes que este es un tema que está de plena actualidad y del que hoy se va a hablar mucho, entre otras cosas, porque esta tarde, como ustedes saben, Al Gore recibe el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional por su defensa del medio ambiente frente al cambio climático. Nosotros hemos querido también hablar de esta cuestión en el Círculo a primera hora y para ello hemos invitado hoy a Gabriel Calzada, que es doctor en económicas y además presidente del Instituto Juan de Mariana. Señor Calzada, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Señor Girauta, muy buenos días, bienvenido. Señor Calzada, ¿qué es el cambio climático exactamente? Yo creo que debemos empezar poniendo las bases de las cosas, porque hablamos muchas veces de términos como este y luego a la hora de la verdad pues tampoco tenemos muy claro lo que es. Pero bueno, si hablamos así en esos términos, el cambio climático, pues el cambio climático pues son los cambios que ha ido sufriendo la Tierra en su clima desde que es Tierra hasta hoy en día. Lo que pasa es que se confunde un poco porque hasta hace poco el movimiento ecologista hablaba del fenómeno del calentamiento global y ha dejado de hablar del calentamiento global y ahora habla de cambio climático. Entonces, pues están hablando de ese calentamiento pero poniéndole el nombre de cambio climático cuando cambio climático al mismo tiempo es pues los cambios que ha sufrido la Tierra, ¿no? Bueno, pues hablemos del calentamiento global. ¿Qué incidencia tiene exactamente el ser humano en el calentamiento global del planeta? ¿Somos los principales causantes de que el planeta se esté calentando? O a lo mejor debo empezar preguntándole si es verdad que el planeta se está calentando. Claro, esa es la gran cuestión. El planeta parece ser que se está calentando, o sea, los científicos en eso están de acuerdo. Lo que pasa es que no están mucho más de acuerdo. A partir de ahí, pues lo que hay es pues, lo lógico en ciencia, un debate científico. Están de acuerdo en que ha habido un calentamiento en torno a 0,6, 0,7 grados centígrados en los últimos 100 años. Y bueno, si el ser humano es causa o no, ahí hay un gran debate. El movimiento ecologista y muchos políticos continuamente nos repiten una y otra vez que hay un consenso en torno a que el ser humano es el que lo causa. Sin embargo, acaba de salir hace apenas unos meses el mayor estudio hecho hasta el momento, que ha sido una encuesta a climatólogos, 530 climatólogos de 27 países, y el resultado pues sorprendería a todos a los que solo escuchan esta versión de que hay consenso en torno a que el ser humano y su actividad es quien causa el calentamiento, porque en una valoración de 1 a 7 de lo causa el ser humano del todo o prácticamente nada del ser humano, la respuesta de los 530 científicos climatólogos es de un 3,6, o sea, muy alejado de un consenso sobre este punto. O sea que ahí está totalmente abierto el debate científico, ¿no? ¿Y usted, por ejemplo, niega el cambio climático o niega a los que hacen catastrofismo con el cambio climático? ¿Se quieren aprovechar de alguna manera? ¿Cuál es su posición? No, ¿cómo voy a negar el cambio climático? El cambio climático pues es el que ha habido y el calentamiento de los últimos 100 años es el que hemos tenido. Lo que niego es que haya un consenso acerca de las causas y acerca de las consecuencias. Y también niego o negamos muchísimas personas que la única solución, en caso de que tengamos, porque hay que pensar, pues algún día vamos a tener cambio climático, la Tierra se va acercando al Sol y vamos a tener siempre cambio climático y algún día va a ser peligroso. Lo que niego es que la única solución sea un protocolo de racionamiento de gases. Creo que hay muchas soluciones, muchas de ellas mucho más respetuosas con las libertades individuales y con el mercado libre y con nuestra forma de vida, y que pensar en que la única solución es un protocolo de racionamiento, sobre todo con la experiencia que tenemos en España en el tema del racionamiento, pues es pues de loco. Juan Carlos. Sí, se detectan algunas formas alarmantes en los defensores de esta causa, muy especialmente en los que siguen ahora pues a Al Gore, ¿no?, que se ha convertido en esta especie de profeta catastrofista y, por cierto, muy bien remunerado, ¿no? Digo que las cosas alarmantes que se detectan son, por ejemplo, pues que se aplican términos terribles como el de negacionistas para los que se mantienen escépticos, cuando el escepticismo acompaña siempre la actividad del científico y de hecho de cualquier persona sensata. Por otro lado, se oculta que muchos de los científicos que son citados en el panel intergubernamental han rechazado el modo en que se les cita, se han desmarcado de las conclusiones políticas de las Naciones Unidas respecto a sus trabajos científicos, se acalla la voz de otros muchos científicos de la comunidad, en concreto especialistas en el clima, que opinan
de forma totalmente distinta. ¿No tiene todo esto tintes un tanto sectarios y de uso político de algo que en principio debería ser un debate científico puramente? Claro, esa es la pena, que en vez de tener un debate científico, pues parece que se está negando la posibilidad incluso de tener un debate abierto. En numerosos debates con personalidades del movimiento ecologista me he encontrado con que decían, no, yo me niego a seguir en esta discusión si lo que nos ponemos a discutir es cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático. Hay que discutir solo pues las soluciones que hay que aplicar ya, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece pues peligroso. La gran cuestión yo creo que es la de siempre en términos de políticas públicas. El alarmismo dota de muchos fondos a ciertos grupos, a ciertos lobbies, y en este caso al movimiento ecologista le viene muy bien el alarmismo. El político yo creo que se apunta después. El político cuando ve que ya hay una masa crítica que el movimiento ecologista radical ha conseguido generar, pues se apunta al carro porque le viene bien, porque las elecciones son a cada 4 años y le viene bien apuntarse para conseguir votos, ¿no? Sin embargo, fíjese usted, no hay ninguna duda de que esta cuestión está en la agenda política de los grandes líderes mundiales. Ayer mismo Sarkozy, el presidente francés, proponía una serie de medidas verdes. Una de ellas es poner un impuesto especial, gravar con un impuesto especial los productos que procedan de países que no han firmado el protocolo de Kioto, y una serie de medidas más que parece que están teniendo una gran repercusión, por lo menos. ¿A usted qué le parecen? Bueno, Francia siempre ha sido especialista en poner en marcha medidas que afectan negativamente más a los demás países que a ellos. En el caso de Francia es obvio que ellos, como producen casi toda su energía con energía nuclear, producen muy poco CO2, las medidas supuestas medidas contra el cambio climático, en realidad medidas en contra de la producción de CO2, pues afectan muy poco a Francia, pero mucho a sus vecinos. Y el mercantilismo económico siempre ha sido santo devoción de muchos políticos franceses, ¿no? O sea, que usted cree que estas medidas van más encaminadas a defender los intereses económicos de Francia que a poner paliativos al calentamiento global. Estas concretas me parece que sí. No niego que haya políticos franceses que crean en las teorías del cambio climático defendidas por los ecologistas y que lo hagan con toda su buena voluntad, pero estas tienen toda la pinta de ser medidas de proteccionismo económico, pero enmascaradas, que es algo muy, que se da mucho en la escena internacional, medidas de supuesta defensa del medio ambiente, pero que en realidad vienen a ser un proteccionismo económico enmascarado. En cualquier caso, ¿no cree que es de alguna manera inteligente o positivo impedir, por ejemplo, lo que ha hecho Sarkozy en Francia, impide que el ecologismo bien entendido, la defensa del medio ambiente, pues sea una bandera de la que se apropie, pues por ejemplo, sectores políticos, sectores determinados de la sociedad? ¿Por qué hay que dejar que nadie se apropie de esas banderas? Sí. En eso, en cambio, lo ha hecho muy bien el gobierno francés siempre. El movimiento ecologista tiene muy poca fuerza en Francia, muy poca fuerza. Y es porque el gobierno francés, hubo un momento en el que decidió que no podían dejar que una energía tan importante como la nuclear fuese puesta en duda por el movimiento ecologista y que al menos una de las energías debía ser la nuclear. Y desde entonces hicieron una campaña continua los diferentes gobiernos en contra del movimiento ecologista, no el movimiento ecologista a lo mejor en su conjunto, pero sí contra el alarmismo ecologista y demás, y tienen muy poco seguimiento. Y siempre ha sido más bien allí el gobierno quien ha puesto en marcha las propuestas y las medidas. Veamos, parece claro que en el último siglo pues la temperatura del planeta habría aumentado entre medio grado y 1 grado. Eso parece claro. Pero la medición de un periodo tan corto en la historia del planeta, en primer lugar, ¿cuán significativa resulta desde el punto de vista estadístico? En segundo lugar, y en la misma línea, me parece que hay una diferencia, y me gustaría que la comentara, entre los modelos y la realidad. Todas las previsiones catastrofistas a largo plazo que se están haciendo derivan de modelos informáticos que están aplicándose a una realidad que es altamente compleja, tan compleja que es precisamente en materia de meteorología donde nace el efecto mariposa y otras ideas sobre teoría del caos. Edward Lorenz era meteorólogo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no se está simplificando hasta un extremo que borra cualquier contacto con la realidad algo que es altísimamente complejo? Claro, efectivamente, hasta el punto de que los científicos, como decía antes, los climatólogos, meteorólogos, dicen lo que dicen y en cambio pues lo que llega a la gente es algo totalmente diferente. Los modelos tienen efectivamente un problema a la hora de reflejar la realidad. Por ejemplo, los modelos no predecían, los modelos predecían que que los dos polos iban a calentarse y iban a derretirse. O ir derritiéndose poco a poco. Sin embargo, mientras el Ártico es cierto que está disminuyendo su masa de hielo,
La Antártida no, la Antártida, y eso no lo predecía ningún modelo, por lo cual en ese sentido, por ejemplo, son erróneos y habrá que modificarlos de alguna forma. Por otro lado, desde el año 2001 hasta la actualidad no hay calentamiento, esto es algo que la gente no lo sabe, o que no suele verse, leerse o escucharse en la prensa. Entre el año 2001 y la actualidad no hay calentamiento. Los modelos no predecían esto, predecían un incremento del calentamiento. Entonces, pues habrá que volver a revisar cuáles son los principios, los postulados, las variables que se han introducido en esos modelos. ¿Ha visto usted el vídeo de Al Gore, el de Una verdad inconveniente? Sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido? Me parecía un vídeo que estaba muy bien hecho, que vende muy bien su producto, pero que contiene numerosos aspectos, unos que no son ciertos y otros que son altamente demagógicos. Por ejemplo, se insinúa que el nivel del mar puede subir hasta 6 metros, cuando en realidad el panel de expertos de Naciones Unidas da un baremo de entre 20 y 60 centímetros y dice que lo más probable es que sea en torno a 40 centímetros en 100 años, ¿no? Entonces, pues demagogias como esas o insinuaciones como esas crean un alarmismo que puede beneficiar a unos pocos en la sociedad, pero que creo que, y algunas personas que se privilegian de las medidas que se ponen en marcha contra el cambio climático, pero no a la mayoría de la sociedad. Sin embargo, fíjese, las asociaciones de ecologistas dicen que es de una grandísima irresponsabilidad quitarle hierro al asunto. Claro, pero porque va su financiación en ello y sus proyectos y sus metas van en ello, en que tenga éxito. El movimiento ecologista y Al Gore, de todas formas, no siempre se han llevado bien. Tengan en cuenta que Al Gore fue quien retiró al grupo de expertos de Estados Unidos en las negociaciones sobre Kioto. Él fue quien mandó de retirarlo, diciendo que el coste de Kioto era demasiado alto, ¿no? O sea que la relación entre Al Gore y el movimiento ecologista ha sido siempre muy complicado. Ha sido a raíz del vídeo, sobre todo cuando se han empezado a ver que podían trabajar conjuntamente, porque tenían objetivos comunes. E imagínese la que le ha caído encima al señor Mariano Rajoy, porque este lunes cuestionó el catastrofismo que hay sobre el cambio climático. Usted ha dicho que las declaraciones del lunes del señor Rajoy han sido torpes pero certeras. ¿Nos lo puede explicar un poco? Sí, yo creo que la forma... realmente Rajoy dice dos cosas. Por un lado, lo que nos dice es que no hay consenso, y eso es algo cierto, totalmente cierto, no hay consenso, como decíamos antes, sobre las causas y consecuencias. Sí, en cuanto a que ha habido un cierto calentamiento de 0,6, 0,7 grados centígrados en 100 años. Y por otro lado decía que no podíamos poner este problema como el primer problema del mundo, cosa que me parece pues una cosa tan sensata que me cuesta creer que alguien lo discuta. Hay problemas como la malaria, por la que mueren millones de personas, hay problemas como el SIDA, por la que también mueren millones de personas, y poner esto al nivel del cambio climático, al nivel de estos problemas, me parece realmente desproporcionado. Pero me pareció muy torpe el decir que un primo mío me ha dicho, o mezclar climatología con meteorología, me parece realmente torpe. Me parece que, sobre todo si se decide a ser valiente y decir las verdades como esta... Con el fondo de sus declaraciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece muy valiente además, pero cuando uno se atreve, tiene esa valentía política y dice algo políticamente incorrecto, pero cierto, debería de cuidar el contexto en el que lo dice. Cuentan sus asesores que era un coloquio, que era una pregunta claro, en un posiblemente, coloquio, pero es el líder de la oposición y las cámaras están ahí y su mensaje se va a repetir por todos lados, ¿no? Usted se refería antes a la mala relación de Al Gore con los ecologistas y quisiera que me confirmara si también tiene una mala relación Al Gore con la ecología, en la medida en que es propietario de unas minas de zinc altamente contaminantes o que el gasto de electricidad de su mansión es 20 veces mayor que el de una familia media. Claro, con los ecologistas ha tenido mala relación. Con la ecología, pues depende de cómo se entienda la ecología, ha tenido peor o mejor relación. Lo de las minas de zinc es cierto, pero también es cierto pues que su casa contamina unas 20 veces, o emite CO2 o gases de efecto invernadero unas 20 veces más que una casa media norteamericana. Y al mismo tiempo es cierto que, aparte de eso, él utiliza jet privado y utiliza pues toda una serie de sistemas de locomoción y transporte que contaminan muchísimo en sus términos, porque él dice que emitir CO2 es contaminar. De hecho, el senador James Inhofe, que es un experto en energía del Senado de Estados Unidos, le retó a que, como lo que dice Al Gore en su vídeo, en su famoso vídeo, es que pide a la gente que cambie en su estilo de vida, que empezase por cambiar él.
y en el Senado de Estados Unidos le retó a que cambiase de vida, disminuyendo cada vez más su emisión de CO2 hasta el nivel de una familia media y que eso se auditase. Y Al Gore respondió que no estaba dispuesto a reducir. Por lo tanto, no solo tiene mala relación con el medio ambiente, sino además parece ser un hipócrita, ¿no? De todas maneras, en esta cuestión del cambio climático, del calentamiento global, lo decía usted al principio, hay mucha confusión y tendemos todos a mezclar términos. Y mezclamos la contaminación medioambiental con el calentamiento global, con el cambio climático, con los polos que se derriten y que al final, pues como usted nos decía, parece que solo uno es el que se está derritiendo. A mí me gustaría, primero, yo he escuchado, usted me lo confirmará o no, por ejemplo, que el principal contaminante atmosférico y el principal productor o causante del llamado efecto invernadero es el metano que desprende el ganado vacuno. Sí. ¿Eso es así? Sí, el metano, la capacidad de calentamiento del metano es muy superior al del CO2 y es cierto que el ganado vacuno emite grandísimas cantidades de metano. Claro, uno se plantearía, ¿y cuál es la solución entonces? ¿Acabar con las vacas? ¿Qué es mejor, comérnoslas o no comérnoslas? Surge una serie de cuestiones curiosas en torno a esto. Sí, el ser humano realmente, según los científicos, siguen debatiendo este asunto, pero parece que de la actividad humana surge en torno a un 10% de los gases, si tenemos en cuenta además el vapor de agua y demás, como máximo un 10% de los gases efecto invernadero. El resto sale de la naturaleza, ya sea el ganado vacuno o otros muchas... Y luego nos encontramos con grandes paradojas, que es al mismo tiempo hay personas y asociaciones y movimientos que al mismo tiempo que defienden el que no hay que contaminar, no hay que emitir gases nocivos a la atmósfera, están al mismo tiempo en contra de la energía nuclear, que se supone que es la menos contaminante. Claro, esto sí que es paradójico, porque nos repiten una y otra vez de forma machacona que el calentamiento global es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad, ¿no? Claro, si de verdad es el mayor calentamiento, ¿cómo se entiende que cuando se le dice, pues bueno, tenemos la energía nuclear para solucionarlo? Enseguida digan, no, la energía nuclear es un peligro grandísimo. Luego parece que la energía nuclear ya es un problema superior o más peligroso que el calentamiento. Cuando se les dice que hay filtros que están a punto de terminar de desarrollarse tecnológicamente y que se pueden instalar filtros en las fábricas de modo que se atrape el CO2 y después enterrarlo, los ecologistas también dicen, no, eso tiene riesgos muy bajos, pero a largo plazo. Y luego, parece que los filtros también es un problema superior al cambio climático. Y cuando se les habla de deducciones fiscales en nuevas tecnologías, para aplicar nuevas tecnologías que emitan menos CO2, también dicen que no, que lo que hay que hacer es poner más impuestos. Luego, parece que hay una serie de problemas que a ellos les parecen más importantes que el calentamiento. Y no parece ser cierto que el calentamiento sea el más importante de todo. Yo he leído algún artículo suyo en el que mantiene la tesis de que la lucha contra el cambio climático tiene consecuencias muy importantes en la economía mundial y en la economía europea, y ya si nos circunscribimos pues a la economía española. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Claro, si nos empeñamos en decir que la lucha contra el cambio climático solo se puede llevar a cabo mediante un sistema de racionamiento como el de Kioto, de gases, y al fin y al cabo, dada la tecnología actual de producción como el de Kioto, eso tiene unos efectos grandísimos. Se repiten mucho los efectos en cuanto a la compra de derechos de emisión, que según PricewaterhouseCoopers en España puede llegar a 19.000 millones, a pesar de que la ministra Narbona prometía, cuando se ponía en marcha el protocolo, que solo iba a tener un coste de 85 millones anuales. En este momento el Ministerio ya reconoce que la ficción de Narbona pues es superada por la realidad aproximadamente en 7 veces, ¿no? O sea, que ¿cuánto nos sale? Exacto, pero eso solo es según PricewaterhouseCoopers, la consultora, 19.000 millones podría costar la historia de Kioto. Pero en realidad la compra de derechos de emisiones solo es una pequeña parte, porque el problema verdadero es conseguir o haber hecho que la economía se convierta en un juego de suma cero, en el que para que una empresa pueda aumentar sus emisiones o su producción industrial, otra empresa tenga que disminuirlo. Ese es realmente el perjuicio grande del protocolo de Kioto. Y claro, y uno dice, bueno, ¿y qué soluciona? A lo mejor es que soluciona grandísimos problemas, pero aunque todos los países cumpliesen, que no lo están cumpliendo, sobre todo Europa no está cumpliendo el protocolo de Kioto, aunque todos cumpliesen, digo, la reducción en términos de grados centígrados es ridícula, es 0,07 grados centígrados. Luego, para una reducción casi imperceptible, estamos poniendo en juego nuestro modelo de vida y sobre todo nuestras libertades económicas. Yo no sé vosotros, pero yo me estoy quedando un poco perpleja con este último dato que nos ha dado usted. O sea, que después de todo el lío del protocolo de Kioto, resulta que al aplicarlo,
lo único que conseguimos es que la temperatura no ascienda a 0,07 grados. Exacto, o en 100 años conseguir retrasar el calentamiento 5 años. Eso es lo que conseguiríamos. Realmente el beneficio es prácticamente imperceptible y el coste es elevadísimo, ese es el gran problema. Por eso nosotros decimos siempre, sí, debate, claro que tenemos que tener debate, tenemos que tener un debate además sobre, incluso aunque la ciencia en este momento determinase, mira, no hay un calentamiento realmente peligroso y el hombre no está contribuyendo, deberíamos de tener este debate porque algún día lo tendremos y entonces creo que es bueno debatir en estos momentos cuáles son las soluciones, aunque no tengamos el problema en estos momentos. Yo lo voy, como soy bastante menos experta que mis compañeros, lo voy a llevar otra vez al terreno político. Sé que el PSOE ha propuesto un debate sobre el cambio climático, usted ha aceptado participar en ese debate. Estamos a unos meses de unas elecciones generales y parece, bueno, pues tal como se están poniendo las cosas, que va a ser un eje muy importante el cambio climático, la defensa del medio ambiente de esa campaña electoral. ¿Usted cree que va a haber un debate honesto? ¿Qué se debería honestamente contar los partidos políticos a la sociedad? ¿O cree más bien que va a haber fines propagandísticos en lo que se traslade a la gente sobre la realidad de este cambio climático? Antes de las elecciones yo me temo que va a ser un debate, que no va a haber mucho debate y lo que va a haber es muchas declaraciones muy propagandísticas. Pero yo sí estoy ilusionado en que por fin se haya abierto hasta cierto punto el debate y que después de las elecciones sí podamos entablar, por ejemplo con el Partido Socialista, un debate sosegado sobre cuáles son las posibles consecuencias de ese cambio climático y sobre todo cuáles son las alternativas en políticas públicas que tenemos para en caso de que tengamos ese cambio climático afrontarlo, ¿no? Sobre todo para informar a la sociedad con honestidad, claro, una cosa que realmente pues sí que afecta, preocupa, hay que trasladar una imagen, ¿no? Hay que trasladar la información honesta y veraz de lo que ocurre. Claro, sobre todo cuando uno, por ejemplo, comenta datos como ese, como el coste que tiene el protocolo de Kioto y el nulo beneficio que aporta, la mayor parte de la gente con la que discuto me dicen, pero es que eso nunca lo había oído en los medios de comunicación. Y es cierto, es que pocas veces se habla de cuál es. Sí es verdad que a veces desde el movimiento ecologista o desde algunas posiciones políticas se reconoce que no es suficiente con Kioto. Y se dice, no, necesitamos muchos más Kiotos y reforzar mucho más Kioto, ir mucho más lejos. Por ejemplo, ahora se está hablando de ir hasta una reducción de emisión de gases hasta un 40%, pero claro, ¿a qué coste? Esa es la gran pregunta. Mire, yo recuerdo que en los años 70 la alarma ecológica iba en el sentido de que el planeta se iba a enfriar y había también algunos de esos profetas que dibujaban unos escenarios terroríficos a causa del enfriamiento del planeta. Esto de pronto pues se invirtió y resulta que lo que iba a pasar es que se iba a calentar. Siempre como consecuencia de mediciones sobre periodos de tiempo muy cortos comparados con la vida de la Tierra, que es muchísimo más larga y que por tanto no eran significativos. Pero es cierto, usted que es especialista en esto, que cuando las mediciones dejan de ser solo sobre la superficie terrestre y empiezan a ser por satélite, que es a finales de los años 70, los datos, las informaciones que llegan de los satélites no confirman los datos que dan las estaciones meteorológicas sobre la superficie? Es cierto que en las estaciones meteorológicas sobre la superficie tenemos varios problemas con esos datos. De todas formas se han ido acercando unos datos y otros poco a poco. El problema con las estaciones meteorológicas, bueno, hay dos problemas. Uno, que las ciudades retienen mucho calor y la mayor parte de las estaciones están puestas en el efecto isla de las ciudades, pero también el que se han ido cerrando muchísimas estaciones durante los últimos 20 años, y sobre todo estaciones en Siberia y en lugares muy fríos de la antigua Unión Soviética. Eso ha hecho que, claro, si tú cierras estaciones en las zonas más frías, pues hace que la media suba. En este momento hay bastantes científicos que están trabajando y estadísticos que están trabajando sobre esta cuestión y haciendo correcciones a medida que se va avanzando. Pero sí, es verdad que en los años 70 la gran psicosis era que íbamos hacia un enfriamiento global. Acaba de salir un informe de científicos rusos diciendo que ellos siguen creyendo que a lo que vamos, porque ya digo que en los últimos años no ha habido calentamiento, que a lo que vamos es a un enfriamiento, que siguen pensando que vamos... No lo sé, es posible que vayamos hacia un enfriamiento, es posible que vayamos hacia un calentamiento. Lo que tenemos que dejar es que los científicos sigan investigando sobre el tema y tengamos datos más seguros de los que tenemos en este momento. Pero sobre el alarmismo de los años 70, precisamente uno de los científicos que lideró aquel alarmismo fue Paul Ehrlich, que sigue siendo hoy en día asesor de Al Gore. Y una persona, pues recordarán, fue el autor de The Population Bomb, un bestseller en el que se decía que si dejábamos que el sistema industrial y capitalista siguiese adelante,
pues que iban a morir cerca de 60 millones de norteamericanos de hambre antes del año 2000 y que lo que había que hacer era imponer restricciones a las libertades y restricciones tales como introducir elementos químicos en el agua potable para evitar que la gente tuviese hijos y cosas de este estilo. Lo que quiero decir es que cuando uno lanza una alarma, como lanzaba Paul Ehrlich, que sigue siendo, ya digo, asesor de Al Gore en la actualidad, normalmente lanza una alarma y él lanza un catastrofismo siempre diciendo que él tiene la solución. Y resulta que suelen ser soluciones en contra de las libertades individuales. Deduzco por lo que está usted diciendo a lo largo de este programa que no está usted muy de acuerdo con eso que dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el cambio climático a estas alturas ya ha provocado más víctimas que el terrorismo internacional. Claro, claro que no puedo estar de acuerdo. Realmente esas declaraciones me resultaron ya no sorprendentes, sino yo pensé realmente que estaba de broma cuando las pronunció y después poco a poco me fui dando cuenta que no. De hecho, la mayor parte de los científicos están de acuerdo en que si el cambio climático es un calentamiento, lo que va a haber es una reducción de muertes, porque la mayor parte de las muertes en el mundo ocurren por frío, no por calor. Entonces habría una cierta reducción de muertes en el mundo. Yo realmente no sé de dónde sacó el señor Zapatero esos datos y bueno, de nuevo me parece que lo que hay que ir es un poco a la racionalidad y al análisis sosegado y sensato de los datos, ¿no? Juan Carlos. Sí. ¿Qué piensa usted cuando ve que el diario El País recientemente nos declaraba a unos cuantos, por ejemplo al Instituto Juan de Mariana o a la Libertad Digital o a la cadena COPE, enemigos de la ciencia? Es decir, nos estigmatizaba como los nuevos herejes de esta nueva fe ecológica, ¿no? Y negacionistas. Negacionistas, que es lo peor. ¿Qué le parece a usted esa forma de abordar un debate científico? Bueno, creo que no es una forma de abordar un debate científico, es una forma de abortar un debate científico, ¿no? Y que se utilice el término negacionista, pues realmente es sorprendente, porque nosotros no negamos nada, lo único que negamos es que haya un consenso. Quienes quizás sí niegan son ellos niegan la posibilidad de un debate. Y por otro lado, además, tratan claramente de hacer el símil entre el negacionismo del holocausto judío con nuestra postura, que lo que es precisamente es analizar seriamente los datos científicos y tratar de buscar políticas públicas entre una variedad de políticas públicas que hay, ¿no? El Partido Socialista lanzaba el otro día, a raíz de esas declaraciones de Mariano Rajoy, que usted ha calificado de torpes pero certeras en algunas de sus consecuencias, planteaba el tema de hacer un gran debate y retaba al Partido Popular a hacer un gran debate. Ustedes asumen ese riesgo. Ustedes, el Instituto Juan de Mariana ha salido y ha dicho: nosotros estamos dispuestos a debatir con el Partido Socialista no sobre la existencia o no del cambio climático, sino sobre las causas y los efectos del mismo. Ustedes mantienen esta y las posibles soluciones, pero no me parece un riesgo, realmente no me parece que sea una posición arriesgada, porque es que si alguien nos demuestra que estamos equivocados, es que estamos abiertos a cambiar nuestra postura. Si lo que queremos es, por un lado, conocer más y, por otro lado, tratar de aportar algo en la medida que seamos capaces o que nuestros expertos sean capaces de aportar algo en cuáles son las soluciones al problema que nos encontremos, sea grande o sea pequeño el problema ante el que nos enfrentamos, ¿no? En España tenemos muchos problemas. Bueno, Al Gore dice que somos o que vamos a ser el país más perjudicado por el cambio climático. Ya hasta ahí no llego, señor Calzada. Lo que sí sé como ciudadana, y como lo saben todas las personas que nos están viendo, es que es cierto que, por ejemplo, el Mediterráneo es un mar que cada vez está más deteriorado, que España se está desertizando. En fin, el Gobierno ha intentado poner una serie de soluciones a esta cuestión. ¿Las desaladoras, por ejemplo, contaminan tanto como dicen o no contaminan tanto? Bien, las desaladoras yo creo que las desaladoras es una solución más al problema del agua en España. Es una solución más, pero es que hay múltiples soluciones, no hay una sola solución. El problema es que los políticos se empeñen en que la solución sea una sola. Y el problema también es que no tenemos precio del agua en España. Y cuando no hay precio del agua, pues es difícil saber cuál es la solución mejor. Pero las desaladoras lo que sí es una contradicción con la lucha contra el cambio climático que dice seguir el Gobierno, porque las desaladoras, la mayor parte de ellas son rentables cuando se emite CO2, o sea, cuando se unen a una central térmica. Y eso pues no va muy por la línea de la supuesta lucha contra el cambio climático o lucha contra las emisiones de CO2 que dice el Gobierno, en el que dice está metido. De todas formas, recordemos que España es el país que más incumple el protocolo de Kioto. Nuestras emisiones están un 50% por encima de las emisiones de 1990 y nuestro compromiso dentro de lo que se llama la burbuja europea, el acuerdo intereuropeo, es de un 15%, por lo tanto estamos totalmente desfasados, de ahí que nos cueste tanto, ¿no? De ahí que económicamente nos cueste tanto el protocolo. Y una cosa que la población... O sea, vamos a tener complicado exportar a Francia, entonces vamos a ser uno de los... Claro, lo vamos a tener dificilísimo exportar y Francia lo sabe perfectamente cuando dice ese tipo de cosas, ¿no? Pero
Bueno, que el tema de las emisiones, realmente la imagen, la percepción que tiene el ciudadano medio es que Europa está cumpliendo con esos compromisos y que Estados Unidos está incumpliendo por completo. Y lo cierto es que Estados Unidos está, desde el año 2000 hasta la actualidad, y el incremento de sus emisiones es 1/3 del europeo. A pesar de que ellos no están en el protocolo de Kioto. O sea, que Estados Unidos no firma el protocolo de Kioto, pero lo cumple más que los países que lo hemos firmado, como es España. Exactamente, pero porque la solución no es única. La solución de ellos es incrementar el capital, ser más productivos y implementar nuevas tecnologías que imitan menos. Bueno, lo que está claro es que en esta cuestión hay paradojas, cojas el tema por donde cojas. Cambio climático sí, existe, usted también lo confirme. Lo que pasa pues que sigue habiendo ese debate abierto, los científicos no se ponen de acuerdo sobre las causas y los efectos. Yo creo que ahí lo tenemos que dejar y bajo ese baremo pues cada uno luego pues sacar sus propias conclusiones. ¿Le parece bien, señor Calzada? ¿Nos quedemos ahí? Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos esperando a ver si el Partido Socialista acepta. Bueno, no, él ha propuesto el reto, ustedes dicen desde el Instituto Juan de Mariana que aceptan debatir sobre esta cuestión, veremos si existe ese debate. Yo, desde luego, ofrezco el Círculo a primera hora para que se produzca en cualquier momento, así que ya lo saben, sitio tienen y tema también. Veremos a ver si se produce. Gracias. Marta, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Nos marchamos, volvemos el lunes. Que pasen ustedes un estupendo fin de semana. Y ya saben, esta tarde Algor recibe el Premio Príncipe de Asturias. La polémica continúa. Hasta el lunes.